Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko lehenik eta behin, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. Soy el jefe de gabinete del Departamento de Cultura y de Cooperación. Vengo en nombre de Fernando San Martín, que es el director de Cooperación, y de Denis Itxaso, que es el diputado de Cultura, que les da mucha pena no poder atender hoy y asistir, pero por diferentes compromisos, Fernando está de viaje y Denis tenía otro tema por el cual no he podido acudir, pues me han solicitado que viniera y que os saludara y diera el inicio a la jornada, ¿no? Por ponernos un poquito en contexto de lo que queremos abordar hoy aquí y de lo que queremos hablar, se me ha ocurrido y me ha venido a la memoria algo que he escuchado hoy a la mañana. Normalmente yo me suelo despertar con la radio y he escuchado una voz de un representante, creo que era de Amnistía Internacional, que decía y advertía del retroceso en los derechos humanos que se da a nivel mundial, ¿no? Yo creo que lo de los derechos humanos, las vulneraciones de derechos humanos, es un tema que a veces parece muy manido, pero él señalaba algo que me parece a mí bastante novedoso y que daba bastante en el clavo con lo que está pasando actualmente y lo que es la situación actual, ¿no? Decía que, bueno, vulneraciones de derechos humanos ha habido siempre, pero mientras que antes los dirigentes mundiales y un poco el discurso, digamos, político hegemónico siempre denunciaba esa vulneración de derechos humanos, quizá algunos a regañadientes, hoy en día se institucionalizan soluciones que efectivamente son vulneradores de derechos humanos y de una mínima humanidad, ¿no? Estamos empezando a ver, sobre todo además en el primer mundo, en los que nos creíamos que estábamos inmunizados ante este tipo de ataques a los derechos humanos, empezamos a ver dedos acusatorios hacia el diferente, ¿no? Se señala al diferente, se hacen categorías en función de la raza, en función de dónde vienen, en función de la religión, en un proceso que obviamente deshumaniza a las personas, ¿no? Estamos volviendo cada uno en tiempos de desasosiego a lo que entendemos que es nuestra propia comunidad. Tenemos una cierta sensación de que se sálvese quien pueda en este barco que va a la deriva, y este es un proceso que estamos viendo cada vez, por desgracia, de manera más intensa, ¿no? Lo vemos quizá de la manera más parodiable, más exagerada en el caso de América, que parece una pesadilla hasta que te das cuenta que no, que efectivamente ese señor es el presidente de Estados Unidos y está diciendo que, bueno, que va a poner un muro y que encima lo va a pagar el país contra el que va a poner el muro, y que además le tienen que dar las gracias porque lo va a hacer low cost. Lo estamos viendo también en Europa, ¿no? Lo vemos en la líder francesa Le Pen, que acaba de estar en el Líbano, en un gesto de chulería para su propio electorado doméstico. Lo vemos en Alemania, en Holanda, incluso el propio Brexit, ¿no? No deja de marcar un poco y es una manifestación de esa tendencia de decir, oye, lo primero, first Britain, ¿no? Lo primero América, lo primero Gran Bretaña. Y lo vemos muchas veces también aquí, ¿no? Pues en la pasada legislatura había un alcalde de una capital vasca que señalaba también a los magrebíes como un colectivo que no trabajaba y que venía a defraudar, ¿no? Todo eso, la verdad es que sí que suscita mucha inquietud. Creo que estamos perdiendo una serie de valores cívicos que antes suponían que era el parámetro y la línea roja donde no se podía pasar. Y por eso, desde la Diputación y desde el Departamento de Cultura y Cooperación, creemos muy interesante incentivar, ¿no? Y propiciar iniciativas como la de Besarkadak, en la que se engloba estas dos jornadas de hoy y de mañana, con el fin de procurar sensibilizar y de procurar que todos empecemos a ver que tenemos que crear una comunidad que defienda, ¿no? Que defienda los derechos humanos. Antes se me ha olvidado decir que además, cuando están ocurriendo, ¿no? este atropello un poco a los estándares de humanidad o de derechos humanos, si le queremos llamar, los líderes, digamos, tanto de opciones ideológicas como de estados que son totalmente respetables y democráticos,
muchas veces reaccionan con tibieza, ¿no? Encima no se oyen voces que sean beligerantes en la defensa y a la hora de ilusionar que es posible un proyecto y una comunidad en términos globales, sino que reaccionan con tibieza, incluso con miedo a poder perder elecciones y a que su electorado no entienda mano dura contra el diferente, ¿no? Por eso creo que ahora igual el protagonismo lo tenemos que tener nosotros y lo tiene que tener la sociedad y es muy importante que todos estemos concienciados y que alumbremos la posibilidad de que esto se puede cambiar, ¿no? Si entre todos lo queremos así y lo hacemos así. Y bueno, y sin más, voy a pasar la palabra ¿a quién? A mí, a Maider. A Maider, perdón, a Maider, zure hitza bai, nahi duzunean. A mí esker, Mikel. Muchas gracias, Mikel. Eta, bueno, lehenengo zarrera txiki bat egingo dut euskeraz, eta akizuten bezala hitzaldia izango da erderaz. Azkenean, kanpoko jendea etorre eta erderaz egingo dugu. Mila esker Mikelek esan duen bezala etortzagatik, eta gaur ze karri dugun, Mikel esaten zuen bezala, desberdintasun horien, anistazun horien, positiba eta nasketa horren gaia txertatzea eta komunitate inklusiboa sustatzeko, esperientzi gogo eta desberdinak ezagutuko ditugu. Eta orduan, bueno, ahora digo en castellano, muchas gracias a todas y a todos por venir. Como ha comentado Mikel, esas grandes diferencias que hay, al final es un momento que enriquece a nuestra comunidad y ese es un poco el tema que vamos a trabajar hoy, ¿no? Las comunidades inclusivas, interculturales y participativas. Entonces, desde la reflexión, aprendizajes y diferentes experiencias que van a compartir con nosotras, pues bueno, vamos a ir un poco alimentando nuestras reflexiones y bueno, y os animamos también a participar mañana en el taller, que ahí sí que vamos a poder trabajar más de forma más participativa, que para nosotros es un poco, hablar de participación en una sala así es un poco difícil, ¿no? Porque es un poco contrario. Entonces, por eso os invitamos a que mañana os animéis al taller, donde ahí ya tendremos un encuentro de aprender unas de otras, ¿vale? Las personas que os animéis al taller, pues hemos puesto un papelito en la entrada, si podéis poner el nombre os lo agradeceríamos. Y vamos a empezar ya un poco con la sesión. Se van a dar las 3 experiencias seguidas y luego haremos la sesión de preguntas. Os hemos dejado en un lado papeles por si os viene alguna pregunta para que podáis apuntar. Si queréis bolígrafos, aquí tenemos también. Yepa, aquí tenéis bolígrafos. Y si alguien no quiere hacer la pregunta, pero no la quiere hacer en público, a nuestra compañera, pues le paséis allá el papel y luego ella hace la pregunta, ¿vale? Si os parece bien. Y vamos a empezar entonces con Teresa, que nos va a comentar un poco su experiencia después de 20 años trabajando dentro del grupo de investigación de educación intercultural. Pues nos va a contar un poco su experiencia. Vale, empezamos. De acuerdo. Pues, bueno, buenas tardes y claro, de verdad, no son palabras así al aire. Muchísimas gracias a quien ha hecho posible esta sesión y ha pensado en mí para contaros y compartir con vosotros lo que yo creo que son cuestiones y preocupaciones que posiblemente, si habéis respondido a la convocatoria, pues tenemos en común, ¿no? Y yo comentaba con ellas esta mañana que bajo un tema tan amplio, tan bien provocador, ¿no?, como es el de la inclusión, la interculturalidad, la ciudadanía, la participación, una se pregunta con qué legitimidad viene a hablar a quién, ¿no? Y con qué atrevimiento. Así que con todo el atrevimiento que me da simplemente compartir esas preguntas con vosotros, me presento. Y muy curiosa también del debate o las preguntas que podáis hacer al final. Como ha dicho Maiden, yo trabajo desde hace pues más o menos 20 años en temas de educación intercultural. Y hace como 15 tuve la oportunidad en la universidad de organizar un grupo de investigación sobre temas de educación intercultural. Quizás sea para vosotros reconocible que hace 20 años lo que se empezó a poner de moda como tema, como discurso educativo y político era lo de acoger al emigrante, lo de la diversidad como algo positivo, ¿no?
Pero es verdad que se asistía a un estado de cosas en el que se hablaba mucho, había mucha retórica, el tema estaba muy manejado por los medios de comunicación, pero desde mi punto de vista con poca reflexión y poco intercambio, poco planteamiento de fondo de cómo estábamos definiendo la diversidad cultural. En mi caso concreto, aparte de que pude ir haciendo mi caminito en la universidad y eso me fue dando como un terreno en el que asentarme y en el que poder seguir investigando, tuve la oportunidad de pasar un año en Canadá y lo bueno de Canadá, de mi experiencia allí, no fue tanto que fuera un lugar ideal o perfecto, cuanto que me permitió alejarme de Europa, alejarme de España, alejarme de los nacionalismos de Europa e ir a otro modelo de pensar la nación o de pensar lo social. Y claro, en Canadá me encontré como cada vez que cada uno de nosotros se mueve de su terreno y se va a otro, ya sea mental o sea geográfico, o sea ideológico, o sea del tipo que sea, me encontré que allí pasaban cosas distintas y que la gente se juntaba por razones distintas y que se juntaba gente distinta a la que yo hubiera juntado en mi país o en mi territorio. Y eso es muy saludable para alguien que se dedica a la educación o se dedica a lo social. Esa experiencia, digamos, que académicamente fue bien, pero sobre todo fue interesante como la que cada uno de nosotros haya podido tener cuando se remueve por dentro y se remueve por fuera y hace un viaje. Y tiene que justificar quién es, qué es, y tiene que tratar de entender de qué va la otra gente, ¿no? Por eso he elegido como primera imagen estas imágenes tan estupendas del roto, que a veces ponen imágenes un pensamiento muy complejo, ¿no? Y que a mí me suelen decir mucho. Es la imagen esta de levantar y derribar muros, porque me parece que todos los que estamos preocupados por temas educativos o sociales o de participación, somos muy conscientes de que la mayor parte de las veces, cuando nos educamos, nos formamos o hacemos política o tomamos decisiones, constantemente estamos poniendo y quitando ladrillos de un sitio para otro. Pero no muchas veces nos paramos a pensar si hemos quitado el ladrillo adecuado y lo hemos colocado en otra barrera. Y no solo me refiero a barreras geográficas, ¿no? O decir, pues yo voy a trabajar en un centro que tiene las paredes de esta forma y allí van a estar los vulnerables y aquí los invulnerables. O voy a constituir un trabajo en el ayuntamiento y voy a definir quiénes son los migrantes de segunda generación, de tercera, quiénes son los excluidos. Sino que me refiero también a las barreras que nosotros mismos, a veces como profesionales o como interesados en la participación, nos ponemos. Y muchas de esas barreras pues tienen que ver con el lenguaje, con los códigos que utilizamos, con las palabras que damos para definir a la gente o definirnos nosotros mismos. Esta mañana hablábamos y salían palabras que a veces nos contaminan mucho, ¿no? Como profesional, técnico, base social, formado, no formado. Y cómo a veces esas palabras a los grupos, a la gente que está en ONGs o en grupos o en iniciativas, en lugar de contribuir a delimitar y aclarar de qué hablamos, a lo que contribuyen es a ser incapaces de trabajar juntos. Y eso pues es muy peligroso, ¿no? Barreras, límites del lenguaje, límites mentales, límites de no acercarnos al que está en otro terreno, en otra posición distinta a la nuestra. Y esto como una reflexión que a mí me hace pensar mucho, ¿no? Y no sé a vosotros si también en vuestra cotidianidad. A veces nos creemos o hemos asumido que el límite es algo que existe, que el límite es algo que está, que viene dado por naturaleza o que está ahí desde el fluir de los tiempos o que forma parte de una forma de pensar el mundo única e invariable. Entonces, la cita de Simmel creo que debería formar parte así como de las reflexiones que hacemos, ¿no? Cuando trabajamos generando o intentando generar participación. El límite siempre es una construcción social, el límite siempre es un constructo mental. Y cuando tenemos ese constructo mental y decidimos que unas personas son gitanos y otras son normales, cuando decidimos que uno es vulnerable y el otro es estructurado, o cuando decidimos que uno está formado y el otro no está formado, esa construcción de un límite hace que lo convirtamos en un límite real, físico incluso, ¿no? Programas para, participación para jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Así que me parece como un punto de partida interesante, ¿no? Si alguien pues, se plantea en su propio grupo, en su propia actividad diaria, dónde coloca el límite, ¿no?
el sano, el insano, bueno, vamos a relativizarlo. Y bueno, pues fijaos, estas señoras que están ahí con su ordenador. Cuando yo empecé a utilizar esta imagen hace algún tiempo, pues resultaba más llamativa, ¿no? Y podéis imaginaros por qué. ¿Podéis darme una idea de por qué una imagen así hace un poquito de tiempo podía ser más llamativa que ahora? Exacto. Exacto. Hoy en día incluso, bueno, estas señoras que pueden ser de un pueblecito de Eslovenia o de donde sea, pues no se nos hace tan raro que tengan un ordenador porque por Skype iban a hablar con sus nietos que han emigrado a América o que han emigrado a no sé dónde. Y la necesidad de comunicarse con sus nietos, con su familia, hace que cosas que estaban muy separadas en nuestro imaginario, la tecnología y la gente mayor, pues ya no lo estén, ¿no? Reconocer que las necesidades, que la necesidad de un grupo, de una persona, es la que genera la posibilidad de participar y de hacer. Si no hay una necesidad percibida de alguna forma, nadie nos vamos a mover, no vamos a dar un pasito, ¿no? Esta imagen la utilizó el Ministerio de Empleo alemán como una forma de incentivar las jubilaciones, ¿no? Y imaginaos, como usted se va a jubilar, no espera ser muy mayor, va a poder acceder a la tecnología y demás. Hoy en día, yo lo que os planteo es que pudierais pensar en imágenes que en vuestro propio contexto juntarían cosas que a priori no están juntas. En mi caso, a veces, en esa experiencia canadiense, que yo la uso de excusa para poner ejemplos, a mí me pasó algo que era una obviedad, pero que no me sucedía nunca en España, y es que en las bibliotecas en Canadá todos los libros de un mismo tema estaban juntos, estuvieran escritos en el idioma que estuvieran escrito, francés, inglés, alemán, suajili, lo que fuera. Y sin embargo, en las bibliotecas que yo conocía en España, yo pues, había estudiado en Zaragoza, luego en Madrid, en distintos sitios, hacían una separación por lenguas. ¿Verdad? Que es absurdo, porque si las lenguas para algo tienen que servir es para la comunicación, ¿no? Para juntarse, para contaminarse, para enriquecerse. Pues ese imaginar en vuestro contexto, en vuestra acción diaria, cómo juntar lo que está separado y cómo imaginar junto, uno no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer con otros, y lo tiene que hacer con otros con los que está rompiendo barreras, con los que está quitando límites. Y luego a lo mejor construye otros límites, pero sabed si esos límites van a ayudar a responder a esa necesidad, ¿no? que se ha generado en un grupo y que ha hecho que se juntara lo que estaba separado. Y fijaos, todo esto de los límites y juntar lo que está separado y reconocer que constantemente nos estamos moviendo en territorios que son difíciles de transferir, de romper, es lo que tiene que ver con la perspectiva intercultural. Porque, claro, la perspectiva intercultural en sociedades tan nacionalistas como las europeas, siempre el discurso ha estado asociado con la nación, con venir de una nación u otra, o hablar una lengua u otra. Pero la perspectiva intercultural, como yo la vivo y como yo os la presento, tiene que ver con reconocer la diversidad cultural de todos, la que se genera en cualquier espacio en el que nos juntamos personas, porque lo cultural nunca tiene que ver con algo que sea ajeno a la gente. Lo cultural no es que esté ahí, o que sea el nombre que se le pone a una biblioteca, o a un libro sagrado, o a unas leyes. Nunca es algo ajeno a lo que pasa entre vosotros y nosotros que estamos ahora en esta mesa, o a lo que pase mañana en el taller que va a impartir Fernando. Eso que emana de la relación entre la gente siempre es una construcción cultural. Siempre es tratar de dar sentido a qué somos, de qué vamos, qué podemos hacer juntos, qué vamos a cambiar, de qué vamos. Y claro, en ese sentido, fijaos que esa diversidad cultural, que es inevitable y es lo más valioso del ser humano, está siempre presente en cualquier proceso educativo y en cualquier proceso de transformación. ¿Cuál es el reto? El reto es no asustarnos ante ello, no pensar que es más cómodo y que vamos a saber manejar mejor espacios que
por precaución, queramos definir como homogéneos culturalmente, porque esa es la mayor trampa. Ahí sí que ya no nos vamos a enterar de quiénes son las personas con las que estamos o quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa interacción, esa relación permanente que genera lo cultural, pues claro, tiene poco que ver con lo que habitualmente, al menos en el ámbito educativo, en Europa, se ha asociado con la interculturalidad, que siempre ha sido como cosas muy folclóricas o muy exóticas, ¿no? Las comidas, los bailes, las tradiciones, las postales. Y hoy hablábamos de que, por ejemplo, en algunas actividades en las que de una forma muy bien intencionada se plantean comidas o gastronomía intercultural, ¿no? Pues eso, bueno, muy bien, pero claro, lo intercultural no es la comida. Lo intercultural es el sentido que las personas dan a lo que comen y por qué lo comen y cómo lo preparan y con quién se juntan para comerlo y qué sale de ahí. Y por ejemplo, Aizpea me decía comiendo, pues acompañé al señor que preparó una comida colombiana al mercado y ese señor me iba contando por qué compraba una cosa, cómo se preparaba, de dónde venía esa tradición. Eso sí que te ayuda a dar sentido a qué está pasando al comer o al preparar determinadas fiestas, ¿no? Pero no esperemos a ese folclore para hablar de lo cultural, porque siempre estamos creando y destruyendo y fabricando, ¿no? Cultura. La reflexión que ahí se pone, que alude al educador, es también como una advertencia, ¿no? Porque son trampas en las que yo creo que como educadora y como persona he caído muchas veces. Mirad, en Madrid llevamos, la Comunidad de Madrid, que es la que más conozco, llevamos pues 20 años con un gobierno del PP. Y fijaos, somos verdaderamente resistentes, ¿no? PP en el gobierno central, PP en la comunidad y afortunadamente ahora no en el ayuntamiento. Claro, en esa dinámica de determinada orientación ideológica de toma de decisiones políticas, todos los programas que se generaban en la Comunidad de Madrid tenían que ver con vamos a hacer cursos para los emigrantes, para los vulnerables, para los excluidos. Vamos a hacer un curso, me invitaron una vez a uno que era, vamos a hacer un curso para enseñar a utilizar los espacios públicos a los emigrantes recién llegados. Ah, los espacios públicos, las plazas, ¿no? Claro, en realidad lo que querían es que los emigrantes no se sentaran en los bancos y monopolizaran la plaza. Imaginaos, ¿no? Nada más ajeno a lo que es querer entender cómo el espacio público debe ser definido, debe ser compartido, debe ser utilizado o puede ser utilizado, ¿no? Y qué sentido tiene para las personas que lo están utilizando. De ahí se pasó a vender la Puerta del Sol, el metro, es decir, la estación de Metro de Sol a Vodafone. Y entonces dejar de llamarse Metro Sol y se llamó Metro Vodafone Sol. Quiero decir, mercantilizar todo lo que es público, todo el espacio, todo lo cultural, forma parte de este estado en el que estamos, que hace totalmente como urgente no olvidar que si hablamos de diversidad cultural, hablamos de límites, hablamos de reflexionar sobre esto, es porque se siguen tomando muchas decisiones a nivel educativo, político, cada uno de nosotros, que lo que hace es seguir ampliando la brecha de desigualdad entre la gente. Y eso colocándonos en espacios distintos o decidiendo que estamos en niveles diferentes o que no nos podemos entender porque hablamos idiomas diferentes, ¿no? Entonces, estemos alerta de todas las excusas que se dan para seguir justificando y legitimando la desigualdad, que es totalmente injustificable e ilegítima siempre. Por eso ahí la propuesta que se hace como en el segundo párrafo es lo que tenemos que hacer es pensar en términos de que siempre somos diversos, siempre tenemos que reconocer que somos distintos unos de otros y que entendemos las cosas de forma diferente y que vamos haciendo alianzas con gente, con afinidades, pero reconociendo que eso nunca es homogéneo, pero manteniendo un compromiso claro, ético, por lo que llamamos justicia o equidad. Y mi experiencia me dice que en educación al menos, que es lo que yo conozco más de cerca, eso es lo que está faltando. O sea, no es que falte a veces un deseo de hacer cosas o un reconocer que el chino y el jamaicano y el marroquí y el vasco y el español tienen derecho a lo mismo. No falta esa conciencia,
pero lo que no hay o no se pone en juego es el compromiso ético por hacerlo posible. Y eso es grave siempre, pero para mí es muy grave cuando me lo encuentro día tras día en, por ejemplo, centros públicos, ¿no? De primaria, de secundaria, donde el compromiso por esa equidad, por ser buenos para todos, debería ser lo fundamental. Entonces ahí, claro, la pregunta que nos tenemos que plantear es, en esto que tengo yo entre manos, en este grupo, en esta ONG, en esta movida de participación, ¿a quién estoy dejando fuera? Y no caer en la trampa de pensar, bueno, es que esta gente no quiere participar. A ver, ¿no quiere participar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué miedos? ¿No? ¿Con qué reticencias? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para generar más confianza, un espacio más abierto, más inclusivo para todos? Es evidente que cada uno vive sus referentes culturales, lo que da sentido a su vida y lo que le permite comprender cómo son las cosas de forma muy distinta. No sé si os ha pasado alguna vez que al estar con distintas personas os puedan preguntar, ¿no? O decir, pues es que fíjate, en el País Vasco se come muy bien, ¿te gustará comer? Vamos a ver, cada uno tiene su propia posición, ¿no? Vital y sus propios referentes, y todo lo cultural es tamizado y es interpretado por cada uno de nosotros. Así que a veces los referentes culturales afines a una persona los encuentras en el taoísmo antes que en tu vecino de al lado, ¿no? O las posibilidades de trabajar en una línea en la que a ti te parece coherente e interesante, la tienes más próxima y más afín en alguien que está en otro lugar distinto que en el despacho de al lado con quien no te entiendes o no puedes hablar, ¿no? Entonces, bueno, ahí no ponernos esas cortapisas resulta fundamental. Cuando se propone hablar de inclusión, de ciudadanía y de participación, algo que yo me planteaba es la responsabilidad que lo que se llama educación tiene en estos temas, una responsabilidad tremenda, primero porque la educación obligatoria es obligatoria y resulta que estamos obligando a que todo el mundo en un país tenga que pasar por ahí. Claro, si estás obligando a que todos los ciudadanos de un país pasen por la educación obligatoria, les tendrás que dar algo que necesiten realmente y que les sea útil de verdad, ¿no? Porque si no, pues cómo no va a haber fracaso escolar y no va a haber abandono escolar. ¿Para qué voy a ir a ese sitio, ¿no? Llamado escuela o llamado instituto? Lo que está faltando en educación tiene que ver mucho con la formación que aquí llamamos para la participación en la ciudadanía. No hay nada más antitético que un centro escolar y un espacio participativo. Bueno, ojalá tengáis experiencias distintas y hayáis vivido espacios escolares participativos, inclusivos, abiertos a la comunidad. Mi experiencia es que eso es muy complicado, que si algo es lo escolar o lo educativo formal, es muy rígido, es muy burocrático, es muy inflexible, ¿no? Con un contenido que a veces es una cáscara muy vacía. Sin embargo, la responsabilidad es enorme, porque todas las personas de un país, de una sociedad, van a estar ahí. Entonces, o hacemos que la educación construya ciudadanía y facilite llegar a ser ciudadano, o no tiene sentido. Y lo que está pasando en este momento, desde mi punto de vista, es que justo estamos ahí. Estamos en una educación vacía de contenido en términos de participación y en términos de ejercer la ciudadanía. Así que nosotros como grupo pensamos, si nosotros somos un grupo de investigación en una universidad pública, que además está formando a lo que se llaman educadores sociales, y venimos de una formación que es muy escolar, es muy formal, un tema vital para nosotros es la educación para la ciudadanía y para la participación, ¿no? El educador social, si algo es, tiene que ser un dinamizador de esto y alguien que sepa manejar y plantearse estas cuestiones. Así que lo que hicimos, y que es el trabajo más reciente en temas de participación, fue defender la idea de que uno es ciudadano y aprende ciudadanía ejerciéndola. No hay otra forma. No es una asignatura, no es un libro, no es un recurso. Tú aprendes a ser ciudadana o ciudadano practicándola. Así que nos fuimos a preguntar a personas que desde nuestro punto de vista ejercen la ciudadanía. Ya estuvieran en los medios de comunicación, en los movimientos sociales, fueran nuestros vecinos, estuvieran en la academia, personas muy variadas que respondieran como a perfiles distintos de practicar la ciudadanía.
Y esas personas nos contaron su experiencia, sus testimonios. Y de ahí lo que quisimos es entresacar un conocimiento que nos permitiera ser usado en la formación de los educadores, ¿no? Y ahí es donde, pues no me queda más remedio que sintetizaros, no mucho, y recurrir a otra viñeta, ¿no?, del Roto. Es esta de, yo creía que aquí el fascismo lo daba la tierra. Y claro, hasta que descubrí que lo sembraban. Si quitáis fascismo y ponéis desigualdad, exclusión y también en positivo participación, ciudadanía, pues tiene sentido la frase, ¿no? Si algo tenemos que ser los que estamos en temas sociales y educativos es, como decíamos también en la comida, optimistas. Porque, claro, si no eres optimista, pues vete a hacer otra cosa distinta, ¿no? En el sentido de, mira, es que estos son procesos, son aprendizajes que se pueden hacer, que es que uno no nace con ellos, que es que uno aprende a ser ciudadano, a ejercer la ciudadanía, a participar. Pero no hay otra forma de hacerlo que tomando partido, que formando, siendo parte de algo, ¿no? Cada uno de lo que tenga más a mano. Las personas que nos contaban sus experiencias y que utilizamos como conocimiento para lo que nosotros queríamos trabajar con los alumnos, pues decían cosas como, bueno, como esta. Espera, que yo creía que te había puesto otra. No, esta es la primera. Nosotros preguntamos a 20 personas, más a fondo, con historias de vida, y cuando acabamos las entrevistas con estas personas, decíamos, ¿cómo es posible que incluso en la Comunidad de Madrid, que parecía un desierto desolado, haya tanta gente comprometida, con ganas de hacer cosas, con historias recientes o lejanas, muy interesantes, y no esté pasando nada, no se esté dando como una especie de masa crítica que haga que aflore esa necesidad, ¿no?, de tener voz? Y cuando acabamos el proyecto, pues lo que sucedió fue el 15M. Y entonces, pues la toma de la Puerta del Sol, las acampadas, ¿no? Y que se estaba gestando cosas, se dio también una serie de circunstancias de crisis total, ¿no? Ya sabéis, de desigualdad total, de recortes, de situación inaceptable. Y nos dedicamos a hablar con personas que habían participado en el movimiento del 15M 2 años después, para que nos contaran cuál había sido el post-15M, ¿no? Y algunos de los testimonios eran como el que ahí se pone. Como lo vais a leer, no lo repito, pero para mí fue muy llamativo que muchos de los testimonios que nos daban las personas que habían estado ya fuera en Sol, acampados 2 meses, o ya fuera luego en las asambleas, lo que nos decían es que habían estado al lado de gente con la que nunca se hubieran imaginado estar, y que habían tenido la experiencia de hablar desde sí mismos, no desde un partido político, no desde una ONG, no desde una especie de mediador institucional, ¿no?, sino desde sí mismos. Había desencanto, pero había también como mucha apuesta por la posibilidad de creernos que en los pequeños gestos, en las iniciativas más cotidianas, en las que tenemos más cerca, se puede generar también comunidad y se puede generar acción social. Desde luego que todo lo que son las entrevistas que se hicieron o los materiales que luego elaboramos en la página web del grupo está todo colgado en abierto, y si os quedáis con curiosidad, pues para nosotros será estupendo. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es gente joven que por primera vez se ponía a reivindicar con gente mayor. Gente que en las manifestaciones se encontró a sus padres o a sus abuelos, y que nunca se hubiera imaginado que sus padres o sus abuelos se hubieran manifestado durante la transición, o hubieran estado en la cárcel, o hubieran reivindicado algo, ¿no? Era como creer que la reivindicación es algo de jóvenes o algo actual. Entonces, esa memoria histórica de dónde vienen las luchas y las reivindicaciones y la participación está perdida en España, se ha perdido. Y movimientos como este quizás lo que hacen es volver a juntar a quien lo ha hecho en distintos momentos, ¿no? Y como no nos da tiempo, reforzar solamente 4 ideas que yo creo que también Fernando va a ponerles carne, ¿no?, en prácticas concretas. La necesidad de ser coherentes con lo que predicamos, que allí en los grupos que estamos tratando de hacer participación y ciudadanía, nosotros mismos practiquemos lo de cómo nos tratamos entre nosotros, qué jerarquías establecemos, qué tipo de relaciones provocamos,
qué cuidado o no cuidado y con quién nos juntamos. Porque a lo mejor nos estamos juntando solo los técnicos, los profesionales, los no sé qué, ¿no? ¿Con quién nos juntamos? Hay que contaminarse, es decir, hay que juntarse con otros. La confianza en los pequeños cambios, en la cosa más cotidiana, reconocer la diversidad como complejidad, no habléis de interculturalidad esperando que venga un marroquí o un negro de no sé qué, la interculturalidad está aquí, es esa diversidad que a todos nos caracteriza, la relación y el cuidado y el diálogo y la crítica. Y nosotros, como uno de los recursos finales que elaboramos en el tema de ciudadanía fue este vídeo, que no nos da tiempo de ver, ¿verdad? Porque es mejor que acabemos. Y es un vídeo simplemente que lo que tiene de aportación es que está hecho con un colectivo que es Pandora Mirabilia, que trabajan como en la elaboración siempre de vídeos participativos. Entonces, la forma de hacer el vídeo es sin un guión previo, sino trabajando colectivamente con las personas que quieren contar algo a través de ese recurso audiovisual. Y os invito a que entréis y también a que me comentéis si luego os resulta interesante y lo podéis utilizar o de alguna manera. Y muchísimas gracias por la atención y la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Teresa, a ti por intentar ajustarte al tiempo, que sé que es un reto. Y bueno, tenemos a Fernando, que lleva 30 años, ¿no?, aprendiendo y ejerciendo la ciudadanía, ¿no?, que comentaba Teresa, que en Madrid y en Cádiz los últimos 20 años. Entonces nos va a hablar desde su experiencia en base de la educación popular. Bueno, muy bien, muchas gracias a las compañeras de Emaús y de Besar Kadak, que me han invitado también a participar en este encuentro. Maider, ya estás descontando el tiempo que cuesta encontrar, porque hay una dictadura aquí del tiempo, no te pases. Al pie de la... Bien, también, ese camino también es bueno. Bueno, muchas gracias. Lo primero, voy a intentar ir muy deprisa para que Maider no me pase ninguna notita verde. Mi intención... a ver, sí. Va. Al pie de la... ahí abajo, por ahí abajo. A ver, ahí. No, al lado. Ahí, bien. Ahí está. También ese nos vale. Bien. Ay, perdón. Bien, no te preocupes. Bueno, yo he buscado un poco este título para la exposición que voy a hacer, que es Participación y Cuidadanía, no hay un error ahí tipográfico, para construir comunidades inclusivas. Mi intención es proponeros muy rápidamente desplegar así algunas ideas que nos sirvan sobre todo para el debate posterior alrededor de esas palabras, ¿no?, de esos conceptos, de esas realidades. Inclusión, cuidadanía, luego lo explico, participación y comunidad, ¿no?, que son un poco los elementos que nos convocan aquí. La inclusión, yo creo que con el tema de la inclusión se han producido como mínimo en los últimos años 3 cambios importantes que merece la pena rescatar aquí. Un cambio de concepto en la forma de entender, de percibir la exclusión, de estrategia en la forma de abordarla de cara a la inclusión y de escenario, donde ponemos el foco, la atención de los procesos de inclusión, ¿no? En cuanto al concepto, hemos pasado de entender... o en nuestras sociedades hemos pasado de entender la exclusión social como una maldición divina a entender la desigualdad como una característica del sistema, o más bien al revés, a percibir, a descubrir que el sistema en el que vivimos se sostiene precisamente sobre la desigualdad, ¿no? Y también, por tanto, a la hora de abordar el tema de la inclusión, de una cuestión de caridad, por aquello de que siempre habrá pobres, siempre habrá ricos, y una cuestión de caridad, a una cuestión que tiene que ver con la justicia social. La imagen que estáis viendo es de un barrio de Lima, en Perú, Las Causarinas, donde hay un muro, hablando de muros, que es un tema recurrente de la sesión de esta tarde, que divide muy claramente donde viven los pobres a donde viven los ricos. La imagen, si buscáis en Google, os da varias opciones para encontrar fotos de muros que separan a los ricos de los pobres.
Bueno, entonces, esto es un cambio en la manera de entenderlo, un cambio también en la estrategia, en la forma de avanzar hacia la inclusión. Hemos pasado de la idea de la beneficencia y la dependencia a la autonomía y el empoderamiento personal y colectivo como horizonte, ¿no? La imagen que veis ahí es de la banda del sari rojo, del sari rosa, Gulagi Gang, que es una organización de mujeres en la India que han decidido que la manera de luchar contra el maltrato y la desigualdad y la explotación de la mujer pues es organizándose. No solamente se organizan, sino que además, como veis, llevan unas cañas de bambú por si hace falta darle algún toque, literalmente hablando, a algún maltratador. Y lo peculiar en este caso no es solamente que las mujeres en un contexto, en un entorno como la India, se autoorganicen y se rebelen, sino que además se autoorganizan para generar sus propias empresas, sus propios proyectos de autonomía personal y colectiva, ¿no? De repente la exclusión o la inclusión pasa por estos conceptos, ¿no? Bueno, y también un cambio de escenario. Yo aquí el escenario es de esta visión de la inclusión basada en la asistencia individualizada y segregada, ¿no? Apartábamos a los vulnerables o a los excluidos, ¿verdad?, al lado para actuar con ellos, a la inclusión comunitaria, a entender que la comunidad es el espacio, el ámbito, el lugar donde hay que construir la inclusión, ¿no? Y el objetivo, por tanto, de construir comunidades inclusivas. Yo ahí he buscado una imagen que es, no sé qué curso es, de tercero A o del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Cristóbal de los Ángeles. San Cristóbal de los Ángeles es una barriada periférica del entorno de Madrid, donde hay 30 y tantas nacionalidades distintas conviviendo. El perfil y la imagen de estos alumnos de tercero A pues no deja de ser curioso, ¿no? Por la diversidad que muestra la imagen, ¿no? Bien, por tanto, ya de entrada en relación al tema de la inclusión, la exclusión, solamente quería rescatar estas ideas para señalar que de repente es un concepto en discusión, ¿no? Otros conceptos, comunidad y ciudadanía, que nos refieren o que se vinculan al tema que estamos comentando esta tarde, por el hecho de que otro de los cambios y las percepciones poderosas se refiere precisamente al hecho de que las personas en situación de exclusión son ciudadanas, son parte de la comunidad social y, por tanto, tienen plenos derechos y deberes ciudadanos, ¿no? Y esto, de repente, como concepto, nos acerca o nos aproxima o nos enfrenta a estos dos conceptos de comunidad y ciudadanía, ¿no? Por un lado, la idea de la ciudad, sí, la ciudad fundamentalmente, iba a decir como espacio simbólico, pero no solo, también como espacio físico, como espacio de convivencia de la diversidad, lo diverso, la pluralidad, este factor que subrayaba Teresa en su intervención, como un elemento sustantivo de la ciudad, somos diversos, diversas, y la comunidad como un espacio de cuidado mutuo y cuidado de lo común. Lo común, no olvidemos la raíz, y esto me parece muy importante, la raíz de la palabra comunidad, ¿no?, que viene de lo común. Y estamos en un momento histórico en que estamos revalorizando y recuperando el sentido de lo común, que por cierto es algo más que lo público, es algo que trasciende y que va más allá de lo público. Probablemente lo público también está en la frontera o en el espacio de lo común, pero hay muchas más cosas que tienen que ver con lo común, ¿no? Tiene la convivencia, la cultura, la comunicación, el espacio que compartimos, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Y esto creo que nos sirve perfectamente de introducción a otro concepto, que es el concepto de cuidadanía que señalaba al comienzo, que es, por cierto, un concepto que viene del mundo de la cultura feminista y que es una manera de entender la ciudadanía y la propia comunidad como un espacio inclusivo que cuida
Y aquí el tema de la cultura del cuidado, que cuida a sus miembros, en el que sus miembros se cuidan mutuamente y que cuidan el entorno común que comparten, ¿no? Y aquí la que lo explica muy bien es la poetisa Gioconda Belli, que, a ver, si conseguimos, espera, espera. No, sí, voy para adelante ahora. A ver, para atrás. Espera. Ahí sí. Ay, que se va. O abajo, quizá al pie de la... no lo sé, ¿qué hemos hecho? Dale, ahí, le doy yo, ¿vale? Le doy al play. Oh, espera, no importa. No importa, vamos atrás. Esto es lo que tiene... Ahí está. No sé qué le pasa. Bueno, a ver... Bueno, os vais a quedar con las ganas de escuchar a Gioconda Belli, lo que es desde su mirada. Espera, que se va. A ver, le doy A desde ver si aquí. la pillamos. No, se nos va. No sabemos por qué. Bueno, Sí, se va. bien, la cuidadanía. Luego, en todo caso, intentamos recuperar su voz y sus palabras explicándonos esta conexión, este enlace entre la cultura del cuidado, la convivencia, la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los conceptos que estábamos manejando, y quizá, al menos desde mi punto de vista o desde el enfoque en que yo me sitúo en este mundo, un concepto clave, que es el concepto de participación. Y aquí hay también algunas cosas que quizá conviene que recordemos. La primera es que participar es algo más que asistir, que estar presente. Participar implica ser parte, tomar parte, tener parte, intervenir, y en este sentido me parece que parece muy obvio, ¿no? Y muy elemental y muy de cajón, pero sin embargo con frecuencia tenemos que recordarlo, ¿no? Cuando en procesos comunitarios, en procesos de intervención de participaron, no, estaban presentes, asistieron, pero los procesos de intercambio, los procesos de aportación, de poner parte, de tener parte, de repente quizá quedaban en manos de unas pocas personas, ¿no? Entonces, esta idea de la importancia de participar. Participar, hombre, asistir es una condición relativa, incluso en un momento en que las nuevas tecnologías nos ofrecen otras maneras de estar presente en los procesos, de intervenir, de tomar parte de los procesos, pero como se ve en la imagen, el asistir no es una condición suficiente, ¿no? Se puede asistir y, sin embargo, estar. ¿En cuántas reuniones habréis participado o hemos participado en las que uno está allí físicamente, pero tiene su cabeza a bastantes kilómetros de distancia, ¿no? O sea que algo más, algo que tiene que ver con poner, con tener, con formar parte de algo, ¿no? Segunda idea que quería subrayar, la idea de que participar no es cuestión de todo o nada. Con frecuencia nos planteamos, ponemos listones en los procesos de intervención social, también en los procesos de aprendizaje y educación para la ciudadanía, en el que son listones que es muy difícil superar, o solamente pueden superar algunos, ¿no? Entonces, la participación no es cuestión de todo o nada, hay muchas formas y muchos niveles distintos de participar, y además estamos hablando de algo que tiene que ver con un sentido de proceso, quiere decir que con frecuencia las personas que tienen mayores niveles de implicación social, de militancia, de activismo social, etcétera, no empezaron así, ¿no? Empezaron aproximándose a una pequeña asociación, a un colectivo, enterándose de cómo iba la cosa, y a lo largo de esos procesos, de entenderlo como un proceso, pues su nivel de implicación, de motivación, de implicación ha ido creciendo, y por tanto es importante verlo con un sentido de proceso. Y por último, la idea de que la participación nos refiere a un concepto y una palabra difícil, complicada en la gestión dentro de los propios grupos y, por supuesto, en la sociedad, que es la idea de poder, ¿no? Al final, la participación es uno de los elementos, y quizá el más importante, uno de los elementos diferenciadores entre la posibilidad o no de influir en las decisiones y aumentar
la capacidad individual y colectiva de dar respuesta a las necesidades. Como mínimo, esos dos significados, el poder como la capacidad de influir y el poder como la capacidad de actuar por uno mismo, por una misma, las comunidades, de construir respuesta a las necesidades. Y me voy a detener un minuto aquí, porque el otro día en un encuentro en Jerez de la Frontera, alguien preguntaba, bueno, en un encuentro comunitario, participar, ¿para qué queremos que participe la gente? Este empeño, esta obsesión en que la gente participe, ¿para qué? ¿No? ¿En qué y para qué? ¿No? Y claro, con frecuencia, a veces, esto es lo que tienen también las palabras y los conceptos que se deterioran tanto también, ¿verdad?, por su uso. Pareciera que el objetivo y el sentido es construir comunidades o personas o construir comunidades muy participativas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es una comunidad muy participativa? No, la participación es una forma también de trabajo en la propia intervención, que significa implicar a la gente en los procesos, pero para que la gente seamos capaces de dar respuesta a nuestras necesidades. Ahí está la clave. La clave es que las personas individual y colectivamente seamos cada vez más capaces de avanzar hacia eso que se llama autonomía, ¿no? La autonomía personal y colectiva, la capacidad de dar respuesta a nuestras necesidades. Al final, en una sociedad desigual, en una sociedad injusta, la participación cruzada con la idea de poder nos refiere necesariamente a la capacidad de transformar la realidad en la que vivimos, ¿no?, de cambiarla y de modificarla. Bueno, bien, no sé si luego, si queréis, discutimos de esto. Bueno, ¿qué pasa con las personas en situación de exclusión y la participación? La primera idea sería: no es posible conseguir la inclusión de las personas, sea esto lo que sea, y de las comunidades, sin trabajar la participación. Y al menos en tres sentidos, ¿no? Los proyectos que afectan a las personas en situación o en riesgo de exclusión, los que trabajamos, deben contar con la participación, incluso desde el propio diseño, de las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión. Lo comentaba Teresa hace un momento. Hemos hecho demasiados proyectos para las personas en situación de exclusión o los emigrantes, y es hora de que empecemos a pensar en construir proyectos. Hace tiempo que estamos pensando en ello, pero subrayar esta idea, que empecemos a pensar en la construcción de proyectos con las personas que viven en esta situación o en estos riesgos. Segunda idea, la participación como una asignatura, perdonar el símil, pero como una asignatura clave en los currículos de la inclusión. Cualquier proyecto, cualquier tipo de intervención dirigida a personas en situación o riesgo de exclusión tiene que incorporar el aprendizaje de la participación como un elemento clave y básico de los propios procesos de inclusión y de los propios proyectos. No sé si en vuestros proyectos está presente, pero tenemos que empezar a plantearnos esta cuestión con toda claridad, ¿no? Y tercera idea, hay que poner en pie, tenemos que animar, tenemos que impulsar muchos más proyectos para la participación. Hoy hablábamos también en la comida, esta idea, ¿no?, de potenciar, de generar espacios de encuentro, interacción entre las personas y los colectivos diversos en situación o riesgo de exclusión, entre ellos, entre las personas que viven estas situaciones, en su diversidad, entre ellos y la comunidad, entre comillas, normalizada, etcétera, etcétera, ¿no? El encuentro, la potenciación, la multiplicación de espacios, de ocasiones para que la gente se encuentre, intercambie, aporte, ponga de sí misma, etcétera, etcétera. Quiero también detenerme un segundo, voy muy deprisa, pero ahí voy yo, en la intención de llegar hasta el final. En la idea de la participación y las ONG, entre otras cosas porque entiendo que seguramente la mayor parte o una parte importante de las personas que estáis esta tarde aquí, y en todo caso y mañana en el taller, etcétera, van a ser gente que se mueve en este mundo, ¿no? Y entonces, bueno, primero una
palabra sobre las organizaciones. Me parece que es evidente, pero esto tenemos que repetirlo y encontrar la manera de decirlo en un lenguaje que sea entendido hoy, en el siglo XXI, que la lucha por la inclusión, por la ciudadanía, por la transformación social, para ser eficaz, tiene que ser necesariamente organizada. La organización es una clave compleja, difícil, extraordinariamente compleja, pero sin embargo es un peaje, es un lugar por el que hay que pasar necesariamente. Mañana voy a mencionar una frase de un dinamizador, de un animador comunitario que fue fundamental en los Estados Unidos en la época de la lucha por los derechos civiles, Saul Alinsky, que por cierto está recuperando y poniéndose muy de moda, entre otras cosas porque es, digamos, Obama, el presidente Obama, fue en Chicago, trabajó dentro de una de las organizaciones del movimiento de Alinsky, que decía, y lo dejo ahí, mañana en todo caso lo trabajamos más, quienes estéis, que decía, pero a mí me parece muy contundente, decía, primero la organización, luego el programa. O sea, es más importante construir vínculos, conexiones, relaciones, organización dentro de la propia comunidad, incluso antes de que aparezcan y se definan los objetivos del alcanzar, ¿no? El tema creo que es muy contundente, ¿no? Bien, en el caso de las ONGs y de las organizaciones en general, de los movimientos, de las asociaciones, que son espacios organizativos necesarios para poder luchar por la inclusión, por la ciudadanía, la idea de que en las organizaciones el protagonismo debe de ser de las personas en situación o riesgo de exclusión social. De nuevo, ya basta de organizaciones para el pueblo gitano, ya basta de organizaciones para la inclusión de las personas con discapacidad, etcétera, sino que es el momento de que el protagonismo en las organizaciones lo tengan también estas personas, que tengan voz, que tengan voto, que tengan incluso la imagen de las organizaciones. Y en este sentido nos reta a que las organizaciones, nuestras propias organizaciones, sean espacios y escuelas de participación. Segunda idea, la idea de que nuestras organizaciones, para poder ser auténticamente espacios y escuelas de participación, tienen que superar, tienen que evolucionar desde una concentración de la participación y del poder en unos pocos, las juntas directivas, los equipos de expertos, etcétera, etcétera, a una visión de la participación y del poder mucho más distribuida. Y en este sentido necesitamos en las organizaciones formas nuevas de liderazgos compartidos, distribuidos. Yo repito muchas veces que el papel de los directivos de las entidades, y aquí incluyo a los técnicos, el primer papel, el más importante, es precisamente facilitar y hacer posible y dinamizar la participación de todos y todas, ¿no? Y tercera idea, la idea de que tenemos que avanzar, tenemos que construir organizaciones abiertas, esas famosas organizaciones 2.0, que están en una comunicación permanente entre sus miembros. Existen las herramientas para posibilitar espacios mucho más abiertos y mucho más en comunicación permanente y, por supuesto, en comunicación con el entorno, que me parece otro elemento clave. Resumiendo, la idea sería, o las ideas, sería este punto, este reto de reinventar las organizaciones solidarias. Estamos en un momento histórico en el que nos toca, y más que nos va a tocar, nos toca reinventar un poco el mundo en el que vivimos, porque descubrimos que se cae a pedazos este sistema, ¿no? Y este modelo en el que hemos venido viviendo. Esto del cambio de era, ¿no? Tan importante que cada día parece más evidente. También hay que reinventar a las organizaciones solidarias, a las ONGs, y tenemos que pasar de entidades prestadoras de servicios a organizaciones participativas y participantes en la comunidad. Bien, y entonces me detengo también en la idea de la participación en la comunidad, que al final me parece que es donde queríamos llegar. Y ahí hay palabras y conceptos
que a mí me son muy gratos y que conectan con la última parte de la reflexión que hacía Teresa, que es esta idea de la complicidad, que ya me parece un punto muy importante en la manera de entender el trabajo en la comunidad, a la cooperación, al mestizaje. Fijaros esta idea, cómo contaminamos, decía Teresa, cómo aprendemos unos de otros, unas de otras, y cómo construimos realidades que superan lo particular, ¿no? O que incluyen más bien lo particular, ¿no? Para construir otro mundo posible. Bueno, primera idea referida